Ok, vamos a empezar el tema de gráficas para el movimiento rectilíneo y uniforme. Entonces, veamos esta gráfica que tenemos acá. Sin mucho preámbulo, traten de analizarla. Esta es una gráfica de el movimiento en el eje Y, distancia, versus tiempo en segundos en el eje X. ¿Y qué significa? A ver, en el tiempo cero, ¿qué ocurría? Como se ve aquí, en el tiempo cero estaba en el origen. En el tiempo uno viajaba a casi 1 metro por segundo. En el tiempo 2 viajaba a 1,8 metros por segundo, más o menos. En el tiempo 3 viajaba a 2,7 metros por segundo, más o menos, etcétera. En otras palabras, según esta gráfica, a medida que el tiempo va transcurriendo, la distancia va aumentando. ¿Puede verlo aquí? Esto se llama la curva de la gráfica. En física, las curvas no precisamente son curvas. Como se ve aquí, esta recta es una curva. Simplemente porque el contenido de la gráfica se llama la curva de la gráfica. ¿Ok? A este punto de aquí, a este vértice, que es el vértice de las Y y las X, se le llama el origen. Muchas veces cuando se hable del origen de la gráfica se refiere a este punto. Y también está el origen de la curva. Por ejemplo, si la curva empezara aquí y fuera más o menos así, entonces el origen de la curva sería 2. Pero el origen de la gráfica sigue siendo este punto de acá, el vértice. En esta gráfica, como se puede observar, a medida que el tiempo transcurre, la distancia va aumentando. Evidentemente el cuerpo se está moviendo. Hay un movimiento y por lo tanto hay una velocidad. Y velocidad, si recordamos la fórmula de velocidad o de rapidez, velocidad es desplazamiento sobre tiempo. Y rapidez es distancia sobre tiempo. Entonces, en esta gráfica, si a mí me dan la dirección, por ejemplo, que me dijera norte, entonces yo podría averiguar velocidades, desplazamientos. Pero si no me dan la posición, lo único que yo podría averiguar, la dirección, lo único que yo podría averiguar sería la rapidez. Por ejemplo, si queremos calcular la rapidez entre tiempo 2 y tiempo 4. La fórmula de rapidez es distancia sobre tiempo, pero como hay dos tiempos, está el tiempo 2 y está el tiempo 4, entonces voy a cambiar la fórmula y decir que es la posición final, o simplemente D, que D de ahora en adelante representará final, menos la posición inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Bien, veamos. Entre tiempo 2 y tiempo 4, ¿cuál es el final? Bueno, pues es tiempo 4. Entonces acá sería 4 segundos menos el tiempo inicial. Y el tiempo inicial es 2. 2 segundos. Ok, ahora voy con lo que son las distancias. Distancia final. Ubiquémonos en el tiempo final, que es 4. Cuando subimos acá, más o menos voy a llegar a 3,5. Profesor, pero yo llegué a 3,6. No importa, en una gráfica que no es exacta como esta, tiene que ser válido cualquier respuesta que esté dentro del ámbito correcto. 3,5, 3,6, inclusive 3,7 serán respuestas aceptables. Voy a anotar yo que es 3,5 metros. Y para el tiempo 2, nuevamente hacemos el mismo ejercicio. Ahora subo.
y me proyecto al otro eje y llego más o menos a 1,5. Entonces aquí voy a tener menos 1,5 metros. Bien, ahora 3,5 menos 1,5 sobre 4 menos 2 me va a dar 1 metro por segundo de rapidez. Eso significa que en este lapso de 2 a 4 iba a 1 metro por segundo de rapidez. Ahora, y entre 4 y 5 la misma, porque no hay una diferencia de la curva no está haciendo esto o esto, entonces lleva la misma rapidez. Y entre 0 y 2 igual es la misma rapidez. La curva es creciente constante, entonces lleva la misma rapidez durante todo el tiempo. Bien, esto para esta gráfica donde vemos esto. Ahora observe el detalle de esta otra gráfica. Ok, ahora, ¿qué hay si tenemos una gráfica de distancia versus tiempo, pero cuya curva es una recta horizontal? ¿Qué significa eso? Bueno, en tiempo 0 estaba a 3 metros, en tiempo 1 estaba a 3 metros, tiempo 2 continuaba a 3 metros, 3, 3 metros, 4, 3 metros, 5, 3 metros. O sea, estaba en reposo. Esta curva significa que el cuerpo no se movió durante todo el tiempo. Básicamente, si aquí, por ejemplo, hubiera un arbolito y la persona estaba aquí a 3 metros del árbol, en el momento donde pusimos el reloj a funcionar, el segundero empezó a marcar tiempo y durante los 5 segundos siguientes la persona permaneció en la misma posición 3 metros. O sea, durante todo el tiempo durante todo este tiempo permaneció a 3 metros permanentemente. Veamos esto con un ejemplo una animación que lo va a aclarar. Ok, observe en esta animación que vamos a iniciar ahorita, que la posición inicial es 0 metros. Aquí el carrito está en 0 metros. La velocidad inicial la vamos a configurar como 5 metros por segundo. Puedo haberle puesto cualquier número, pero este es un número adecuado por la velocidad que nos va a permitir observar los detalles. Y aceleración, le voy a anotar que no tiene aceleración porque estamos estudiando el movimiento rectilíneo uniforme. Y eso significa que no hay aceleración. Bien, veamos lo que ocurre. El vehículo se mueve a velocidad constante. En la gráfica posición en metros versus tiempo en segundos, vea cómo se va formando. Voy a pausarlo aquí. Se fue formando una recta como la primera que estudiamos, porque el vehículo llevaba velocidad constante de 5 metros por segundo. En cambio, en la gráfica, en la gráfica de velocidad versus tiempo, como él mantuvo una velocidad permanente de 5 metros por segundo, no cambió de velocidad, la curva ni aumentó ni disminuyó. ¿Ok? Entonces, restablezcamos la situación para entenderlo. Es velocidad constante, no cambia la velocidad. Entonces, al no haber cambio de velocidad, él va recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. En este momento está recién rebasando la marca de 25 metros. 25 metros. Y ha durado 5.2 segundos. 5,2 segundos. Aquí yo subo 5,2 segundos y vamos a 26, 27 metros. Por ahí estaremos. Como lleva velocidad constante, la gráfica de velocidad versus tiempo no cambia. Es constante, es una recta horizontal. Ok, de esta forma hemos terminado las gráficas de movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica que es distancia o posición versus tiempo
y rapidez o velocidad versus tiempo. Estamos. Ok, veamos ahora esta situación, donde la posición inicial es 20 metros y la velocidad inicial es 0, o sea, el cuerpo no tiene velocidad. En este caso será rapidez. Bueno, en este iniciamos en la posición 20 metros. ¿Por qué? Porque eso definimos acá. Y entonces la curva arranca en 20 metros en la gráfica de posición. Esta es la gráfica posición versus tiempo y esta es la gráfica rapidez versus tiempo. Entonces, arrancamos. Cuando ponemos el tiempo, vemos que la curva se va haciendo horizontal. ¿Por qué? Porque el tiempo va transcurriendo, pero el cuerpo ni se aleja ni se acerca. Si el cuerpo en este momento, digamos en el segundo 4, que en el segundo 4 el cuerpo empezara a moverse alejándose, entonces la curva hubiera empezado a ser ascendente. O si el cuerpo en el segundo 6, digamos, segundo 6 aquí, si en el segundo 6 el cuerpo hubiera empezado a retroceder hacia este origen, entonces la curva aquí en el segundo 6 hubiera empezado a decrecer. Pero como ninguno de esos casos se está dando, sino que el cuerpo sin velocidad permanece permanentemente en esta posición, entonces la curva ni sube ni baja, sino que se forma así por causa del tiempo que transcurre. Ahora veamos la otra gráfica, y es la gráfica de rapidez versus tiempo. Aquí en rapidez, la curva permanentemente va sobre el eje X en la posición 0 metros por segundo, porque el cuerpo no se mueve. Su rapidez es de 0 metros por segundo, entonces permanentemente la curva se mueve en esta dirección. Y esta gráfica no la vamos a estudiar por ahora.